No hay nada más muerto que una ortodoxia muerta en la persona que conoce la verdad, que conoce la palabra de Dios y sin embargo no puede vivir victoriosamente. En el mensaje de hoy quiero que aprendamos a tener un amor apasionado por el Señor Jesucristo. Necesitamos tener el fuego de Pentecostés en nuestros corazones. Permítame establecer el trasfondo pertinente. Jesús fue crucificado, enterrado, resucitó y fue visto por sus discípulos. Algunos se convencieron de su resurrección, pero por lo menos uno de ellos dudó. Certeza y duda. Después de los acontecimientos del Calvario, dos de ellos caminaban rumbo a Emaús, un hermoso y pequeño pueblito distante unos 10 kilómetros de Jerusalén, ciudad en la cual Cristo fue apresado, sentenciado y ejecutado por las autoridades religiosas y civiles. Ahora veamos el relato bíblico de Lucas 24, empezando en el verso 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. En los planes de Dios esta ceguera espiritual momentánea tenía un propósito que lo veremos después de un rato. Ahora, sigamos leyendo lo que la Biblia dice. Verso 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Quiero que veamos algunos puntos importantes. Primero, el desánimo de un corazón confundido. Estos dos discípulos evidentemente estaban desanimados. Creían a medias porque dudaban. Habían escuchado la historia, pero estaban desanimados física y espiritualmente. Y Jesús, al verles tristes, supo lo que les estaba pasando. Pero el desánimo y la tristeza de ellos tenía un origen, un malentendido. Ese malentendido les guió al desánimo y el desánimo produjo duda y la duda dio su fruto, que es la desilusión. Pero ¿qué es lo que ellos malentendieron? Bueno, ellos esperaban a un Mesías político, un Jesús que viniera a redimir a Israel del dominio romano, y eso no había sucedido. Claramente lo dijeron en el verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. En otras palabras, ellos esperaban un Mesías político, un rey. ¿Y qué es lo que le había pasado a este rey de los judíos? Tuvo clavos por cetro, una cruz como trono, y su reino estaba confinado a los límites de su tumba.
¿qué le sucedió a su reino? Los profetas habían profetizado en reino. Los poetas habían descrito ese reino. Los ángeles habían anunciado ese reino. Y Jesús mismo predicó acerca de ese reino. Y los judíos decían, ¡eso es maravilloso! El Mesías está aquí. Israel será redimido. Pero tal cosa no sucedió. Y el asunto es que los judíos en general no sabían el resto de la historia. Solo sabían una partecita de la misma. No entendieron que Jesús estaba convirtiendo el Calvario en Pascua. No entendieron que Pentecostés estaba próximo. Exactamente como nosotros que no entendemos nada cuando estamos agonizando en nuestro propio Getsemaní o sufriendo nuestro propio Calvario. No entendemos que Jesús puede transformar nuestros lamentos en aleluyas y nuestras lágrimas en perlas. Y no entendemos porque solo conocemos o solo vemos una parte de la historia. Recuerdo que cuando era muy pequeño, ni siquiera estaba en la escuela, huí de mi casa. Pero recuerdo el incidente como si hubiera ocurrido ayer. Entré en la cocina en donde mi mamá estaba haciendo un rico pastel de manzanas y me quedé allí hasta que ella sacó el pastel del horno. Nunca me he sentido más enojado y desilusionado en mi vida, porque no había tal pastel de manzanas. Lo único que había era harina amasada, y ese momento pensé que mi mamá se había vuelto loca. Y tan disgustado estuve que decidí huir de la casa. Así que salí dando un portazo y caminé unos 100 metros, murmurando yo no sé ni qué. Y de pronto me encuentro en una parte del vecindario que no conocía, y asustadísimo, regresé corriendo a casa, en donde mi mamá me explicó que lo que había visto era solo la primera parte de la preparación del pastel de manzanas. ¿Se da cuenta? Yo actué como actué, porque no conocía el resto de la historia. Los discípulos en el camino de Emaús fueron así, estaban tristes, y su tristeza estaba enraizada en un malentendido y en incredulidad. Jesús les llamó insensatos. ¿Por qué? Porque ellos creyeron solo una parte de lo que los profetas habían dicho, no lo habían entendido todo. Por eso aquí tenemos un ejemplo de lo que podríamos llamar desánimo o un corazón confundido. Escúcheme, cuando no entendemos la palabra de Dios, eso puede desanimarnos. Y conozco a muchos cristianos desanimados sencillamente porque no entienden las Escrituras y no creen todo lo que los profetas han dicho, especialmente acerca de Jesús. En segundo lugar, tenemos el descubrimiento de un corazón desafiado. Esos dos discípulos estaban desanimados y Jesús se unió a ellos para desafiarles con la palabra de Dios. Ahora notemos lo que hizo Jesús. Primero les buscó, de acuerdo a lo que dice Lucas 24:15. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Debo reconocer que Él ha hecho eso conmigo muchas veces. Y estoy casi seguro que esa será también su experiencia con algunos de ustedes, ¿verdad? Segundo, Él se acercó a ellos no para condenarles o censurarles por su desánimo o incredulidad, sino para enseñarles la palabra y para consolarles. De la misma forma Jesús nos busca cuando estamos perdidos. Pero no es que nosotros le buscamos, sino que Él nos busca porque nos ama. Los discípulos rumbo a Emaús evidentemente eran creyentes, aunque dudosos y desanimados. Si Jesús nos busca siendo aún pecadores, de seguro que nos buscará cuando, siendo salvos, nos apartamos de Él. Y cada cristiano que se ha desanimado y ha dudado y se ha sentido confundido, se ha encontrado con Jesús, porque Él le ha estado buscando. Tercero,
Jesús les enseñó. Se juntó con ellos, aunque ellos evidentemente no le reconocieron. Y yo personalmente me alegro de que Jesús lo hiciera así, porque eso es evidencia de que Jesús jamás ha perdido ni una sola de sus ovejas. En Juan 17:12 leemos las palabras de Jesús: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre, y ninguno de ellos se perdió. Y les enseñó al citar las Escrituras y abrir sus ojos espirituales. Veamos Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como quien iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. El verso 32 registra un comentario importantísimo de los discípulos. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Para Jesús no solo fue suficiente el enseñarles las Escrituras, sino que, como lo vimos en el verso 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Hay dos cosas que el Señor abre para nosotros cuando estamos confundidos y desanimados: las Escrituras y nuestros ojos espirituales. Y ambas cosas son absolutamente necesarias. La luz sin tener vista no es buena. La vista sin tener luz tampoco es buena. ¿Por qué Dios dispuso que ellos, los discípulos, no reconocieran a Jesús? Evidentemente, en su cuerpo resucitado, algo había cambiado, porque antes le reconocieron. Habían hablado con él, caminado con él y habían visto, y sin embargo, yendo hacia Emaús, no le reconocieron. Veamos lo que dice el verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Ahora, eso no necesariamente significa que su forma física hubiera cambiado, pero algo les había pasado a ellos, sus discípulos. De alguna manera Dios distorsionó la visión de ellos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué sencillamente Jesús no les dijo: mire, soy yo, aquí estoy? Bien, pongamos esto en la perspectiva correcta. Jesús se está preparando para ir al cielo. Y Él está haciendo ahora lo mismo que usted y yo necesitamos. No tenemos ni vemos a Jesús en forma física, pero sí tenemos la palabra de Dios. Jesús no está poniendo nuestra dependencia en su presencia física, sino en la palabra de Dios. Entonces, como ahora, abre y nos declara las Escrituras y lo que los profetas por medio de ellas nos dicen. Abre nuestros ojos para que le veamos no carnal o físicamente, sino que le veamos por medio del Espíritu Santo en la palabra de Dios. ¿Por qué lo hizo? Esta es una transición. Va de regreso al cielo dejando la tierra. Y es la palabra de Dios la que hoy tenemos para conocer a Jesús y para que Cristo sea real para nosotros. Es muy significativo que es su palabra y no un sentido físico lo que le hizo realidad para ellos. Ellos no dijeron: oh sí, le reconocimos, fue él una realidad. No, ¿qué es lo que dijeron? Le reconocimos porque él abrió las Escrituras para nosotros. ¿Lo ve? Por eso le reconocieron por medio de las Escrituras. Pero Jesús también les desafió con la palabra de Dios. ¿Y cómo les desafió? Prácticamente les dio un sermón.
Y el método fue abrir las Escrituras y abrirles los ojos. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les descifraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Aquí, al decir Moisés y los profetas, hace referencia a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es el significado de todo esto? Que Jesús no solo está en algunas porciones de las Escrituras, sino que todas las Escrituras dicen cosas concernientes a él. Recuerde que el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Así que Jesús comenzó con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y continuó con Moisés y los profetas. ¿Por qué? Porque las Escrituras hablan de las cosas pertinentes a Jesús. Mi amigo, si usted lee la Biblia y no encuentra a Jesús, es que no le está buscando. Porque Él está ahí. Bien podría decirse que Él se encuentra en cada página de las Escrituras. Está en las profecías, está en los preceptos, está en las parábolas. Y esto es tan cierto que Él mismo desafió a la gente de su tiempo al decirles: escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. He predicado de la Biblia por largo tiempo como para saber que es un libro extraordinario, sobre todo cuando se encuentra con Jesús, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. De paso, permítame decirle que no hay verdadero gozo sin Jesús, y que Él es lo único que necesita nuestra alma. Dios nos ha hecho de tal manera que nunca experimentaremos genuino gozo a menos que tengamos a Jesús en nuestro corazón. Y usted puede encontrar a Jesús solo en las Escrituras. Mucha gente, aún creyentes, leen diaria y religiosamente el horóscopo, pero no leen ni siquiera un versículo de la Biblia. Y eso, mi estimado amigo, es espiritualmente trágico. Bien, Jesús camina con los 2 discípulos rumbo a Emaús, una caminata de aproximadamente 11 o 12 kilómetros. ¿Cuánto tiempo requiere caminar esos kilómetros? Bueno, eso depende de a qué velocidad se camine. Pero un tiempo promedio sería un par de horas. Así que esos 2 discípulos tuvieron una conferencia bíblica de 2 horas, teniendo por maestro al mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo le hubiera gustado a usted una experiencia semejante? Bueno, a mí me hubiera fascinado. ¿A usted no le hubiera complacido el grabar esas enseñanzas de Jesús? Imagínese, comenzando con Génesis, recorriendo el Antiguo Testamento y encontrando a cada momento a Jesús, el Mesías. Note que mientras caminaba con ellos, Jesús no les dijo: mírenme, soy yo, el Mesías prometido. Pero este mismo momento Él quiere revelarse a usted. Lo está haciendo por medio de este mensaje, y lo hará por medio de su palabra cuando la lea. Pero usted no puede acercarse a un Dios santo siendo como es un pecador. Por eso le pido que se arrepienta de sus pecados y le pida perdón a Dios, y acepte el perdón y el regalo de vida eterna que el Señor Jesucristo obtuvo para usted, cuando Él entregó su propia vida en lugar suyo en la cruz del Calvario. Acéptelo como su Salvador y Señor, y entréguele desde ahora el control de su vida y pídale que le ayude a ser la persona que Él quiere que usted sea. Pídale que le ayude a ser un instrumento útil y de bendición en sus manos, y a que le dé la fuerza espiritual y emocional para nunca avergonzarse de Él o de su palabra, y para que usted mismo no sea una vergüenza para su nombre, para su evangelio. Y dé gracias a Dios por todo esto en el nombre de Jesús. Permítame hacer un breve resumen de lo que estudiamos en el programa anterior. Recuerde que estamos viendo cómo las profecías bíblicas referentes al Mesías, registradas en el Antiguo Testamento, se cumplieron al pie de la letra, quedando solo por cumplirse los eventos y la realidad de su segunda venida. Jesús fue crucificado, enterrado,
resucitó y fue visto por sus discípulos. En el relato de Lucas 24, los versos del 13 al 26, hay algunas cosas muy significativas que debemos saber y aprender. Primero, el desánimo de un corazón confundido. Los dos discípulos estaban desanimados. Creían a medias porque dudaban. Habían escuchado la historia, pero estaban demasiado física y espiritualmente desanimados. Y Jesús, al verles tristes, supo lo que les estaba pasando. Pero el desánimo y la tristeza de ellos tenía un origen, un malentendido. Ese malentendido les guió al desánimo, y el desánimo produjo duda, y la duda dio su fruto, que es la desilusión. Segundo, el descubrimiento de un corazón desafiado. Esos dos discípulos estaban desanimados, y Jesús se unió a ellos para desafiarles con la palabra de Dios. Ahora notemos lo que hizo Jesús. Primero les buscó, de acuerdo a lo que dice Lucas 24:15. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Algunos se convencieron de su resurrección, pero por lo menos uno de ellos dudó. Certeza y duda. Y sus discípulos, así como más de 500 personas, lo vieron ser alzado y ser recibido por una nube que le ocultó de sus ojos. Pero antes de este acontecimiento, sucedió algo realmente extraordinario en la vida de dos de sus discípulos. Permítame refrescar en su mente la portentosa experiencia. Después de los acontecimientos del Calvario, dos de ellos caminaban rumbo a Emaús, un hermoso y pequeño pueblito distante unos, tal vez 10 kilómetros de Jerusalén, ciudad en la cual Cristo fue apresado, sentenciado y ejecutado por las autoridades religiosas y civiles. No olvide que Jesús es la única persona nacida en este mundo cuyo ancestro, tiempo de nacimiento, infancia, juventud, carácter, mensaje, recepción y rechazo, muerte, entierro, resurrección y ascensión fue profetizado en forma maravillosa cientos de años antes de su nacimiento. ¿Se imagina a un pintor pintando el retrato de una persona a la cual jamás ha visto? Es más, esa persona ni siquiera ha nacido, y sin embargo, el retrato es pintado con asombrosos e inequívocos detalles. Pero ahora no piense en un pintor, sino en 20 o 25 de ellos, de diferentes edades, de diferentes lugares geográficos y hasta posiblemente de diferentes niveles culturales y sociales, participando en la misma pintura, y que al final el retrato pintado sea exacto en todos sus detalles a la persona retratada, sin que ellos jamás la hayan visto físicamente. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿Caso fortuito? ¿O la intervención de un Dios soberano y todopoderoso guiando las vidas y la inspiración profética de esos pintores? Peter Stoner es un matemático y estadístico que escribió un libro, La ciencia habla. Y habla acerca de la ley de las probabilidades. Y él, de las más de 300 profecías concernientes a Jesús, escogió 8 para demostrar la posibilidad o la imposibilidad matemática de que el cumplimiento de esas 8 profecías fueran fortuitas o casuales. Y esto es lo que él descubrió. Esa posibilidad es 1 en 10 elevado a la 17ª potencia. Yo por lo menos no sé ni siquiera lo que eso significa. Pero de acuerdo a la explicación de Peter Stoner, es un número 10 seguido literalmente por miles y miles de ceros. Y para que lo podamos entender, si tal cosa es posible para mentes normales, Peter da la siguiente ilustración usando el estado de Texas o Texas.
que es el estado más grande de los Estados Unidos. Y él dice, cubra ese estado con monedas de plata de $1, de frontera a frontera, hasta alcanzar 60 centímetros de profundidad. Alguna vez atravesé Texas manejando de este a oeste, y le diré que es una verdadera experiencia el ir en una sola dirección por cientos y cientos de kilómetros y no ver ni un solo carro en sentido contrario. Sigue diciendo Peter Stoner, marque una sola de esas monedas, márquela muy bien. Y luego con un tractor mezcle todas esas monedas de plata. Luego escoja una persona, cualquier persona, tápele bien los ojos para que no vea absolutamente nada. Y desde un helicóptero o una avioneta, déjela caer sobre cualquier lugar de Texas. Y esos billones y millones de monedas de plata. Y que esa persona escoja al azar, o sea, fortuitamente, la única moneda de plata anteriormente marcada. Y si por casualidad escoge esa moneda, esa es la clase de probabilidad de la que estamos hablando, de que solo 8 de las profecías relativas a Jesús se cumplieran fortuitamente. Y recuerde que hay más de 300 profecías al respecto. Por lo tanto, la ley de probabilidades de las profecías referentes al Señor Jesucristo sería imposible que se cumpla por mera casualidad. Permítame ilustrar esto de otra manera, más entendible a lo mejor. Cuando nuestro hijo David estaba de misionero en España, mi esposa y yo hablábamos con él, su esposa y nuestros nietos, cada semana, por teléfono. Hay más de 6 billones de seres humanos en la Tierra, y aunque usted no lo crea, no todos tienen teléfono. Suponga que hubiéramos querido hablar con nuestro hijo en España, pero nos olvidamos su número telefónico, el código de acceso internacional del país, y al azar llamamos a cualquier número. Suponga que al marcar yo cualquier número en el teléfono, por purita casualidad, responde mi hijo David en España. ¿Cree usted que eso puede ser posible? ¿Cuáles hubieran sido las probabilidades de que con el complicado sistema telefónico mundial para billones de personas, yo me hubiera comunicado con David de esa manera? Imposible, ¿no le parece? Ahora déjeme decirle cómo comunicarse con Jesús. Sí, me escuchó bien. Déjeme decirle cómo comunicarse con Jesús. Por ejemplo, si va a empezar con Génesis, descubrirá que Jesús, el Mesías, procederá de cierta raza. Génesis 3:15 dice que saldrá de la simiente de la mujer. Así que inmediatamente sabemos que no será un ángel ni ninguna otra criatura la que nos redimirá. Entonces, el primer número en el dial es correcto. Génesis 9 habla de quienes salieron del arca, por lo que sabemos que Jesús será descendiente de Sem, o semita. El Mesías, por lo tanto, será de esa raza, y Jesús saldrá de una sección de esa raza. Pero tenemos que marcar el siguiente número. El Mesías saldrá de una sección, de una raza, y de acuerdo a Génesis 12, será descendiente de Abraham. Pero sabemos que Abraham tuvo numerosos descendientes. Así que será una tribu de esa nación, de una sección de esa raza, y que el Mesías saldrá de la tribu de Judá. Pero aún no tenemos el número completo, así que debemos marcar otro número, porque el Mesías saldrá de una familia, de una tribu, de una nación, de una raza y de una sección de esa raza. Será de la casa de Isaí. Pero no hemos terminado aún. Tenemos que marcar otro número. No solo descendiente de Isaí,
pero nacido de una mujer en particular. En Isaías 7 se la identifica como una virgen. Entonces tenemos una virgen de cierta familia, de cierta tribu, de cierta nación y de cierta raza y de cierta sección de esa raza. Pero la mujer a la que se hace referencia no es cualquier mujer, sino una virgen. Y no una virgen en cualquier lugar, sino una virgen en Belén, que daría a luz un bebé en un tiempo específico, que fue profetizado por Daniel en el capítulo 9 de su libro. Así que si usted marca los números correctos, al otro lado de la línea telefónica estará Jesús, el Hijo de Dios. ¿Pero cree usted que todo esto sucedió por pura casualidad? No. Verá, cuando Jesús les mostró a los 2 discípulos las cosas que en las Escrituras estaban relacionadas con él, fue realmente reafirmar lo profetizado. Y es lo mismo que sucede hoy en día. Cuando leemos las Escrituras, nuestros ojos son abiertos. Y antes de que me olvide, quiero decirle que las profecías relacionadas con la segunda venida de Cristo se cumplirán tan literalmente como se han cumplido todas las profecías que tuvieron que ver con su primera venida. Su palabra, la Biblia, no ha cambiado, porque es la palabra de un Dios que no cambia, y que es el mismo ayer y hoy, y por los siglos de los siglos. Amén. Muchos seres humanos pierden las bendiciones de su primera venida por una de las 2 siguientes razones. Primera, porque no entienden las Escrituras, y segunda, porque no las creen. Oh, insensatos y tardos de corazón, para no creer todo lo que los profetas han dicho. Mi amigo, yo no quiero herir sus sentimientos con lo que voy a decir, pero usted sabe que a veces la verdad duele. Algo no está bien en su mente y en su corazón si usted no cree ni en Jesús ni en su palabra. Y aunque parece en la actualidad que el mundo nada quiere saber de Jesús, de ninguna manera este mundo podrá evitar la segunda venida de Cristo a la tierra. Hasta ahora le he hablado del desánimo de un corazón confundido y del desafío de un corazón confrontado. Finalmente veamos el último punto. Tercero, la declaración de un corazón convencido. Lucas 24:28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. ¿Sabe que cada uno de nosotros tiene de Dios cuanto quiera tener? Y si no tenemos más de Él, es sencillamente porque no queremos tenerlo. Y muchas veces en la Biblia vemos como que el Señor aparentemente se aleja de nosotros. Cuando Jacob estuvo luchando con el ángel le dijo, déjame ir. Escúcheme atentamente. Si el ángel en realidad hubiera querido zafarse de Jacob, lo hubiera hecho sin ningún esfuerzo, pero, mi amigo, esa fue una lucha amarrada. Cuando el ángel le pidió a Jacob que le dejara ir, Jacob le respondió, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Y eso era lo que el ángel quería escuchar. A veces parece como que a Dios no le importamos. Hubo una mujer sirofenicia que tenía una hija poseída por el diablo. Esta mujer fue a Jesús y le dijo, Maestro, haz algo por ella. Pero veamos lo que dice el relato bíblico. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Se puede imaginar a Jesús hablando a alguien de esa manera? Pero sigamos leyendo. Respondió ella y le dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces él le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija.
Otra traducción del verso 29 dice: Mujer, tu fe es grande, sea como has pedido. Y ese momento, el demonio salió de la hija de la mujer. Cuando nos parece que Dios está lejano, lo que Él quiere lograr es nuestra insistencia. Ese es el profundo significado de Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lucas 24, los versos del 29 al 36. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Detengámonos aquí un momento. Los discípulos están juntos, reunidos, hablando de todas estas cosas. Vinieron Cleofás y el otro discípulo y llegaron a una conclusión a la cual yo anhelo que usted también llegue. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegaron los discípulos? Que Jesús verdaderamente había resucitado y estaba vivo. Por eso fueron inmediatamente a Jerusalén, para gritar, para decir, para cantar, para compartir que Jesús había resucitado. ¿Sabe qué es lo que creo que todos necesitamos? Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, porque la Biblia está completamente abierta. Nuestros corazones necesitan estar ardiendo. No necesitamos una ortodoxia muerta. Necesitamos una fe viva, porque Jesús, en verdad, resucitó y está vivo. Es mi anhelo que este mensaje se grabe en su corazón y que podamos ver a Jesús vivo, verlo no con los ojos físicos, sino con nuestros ojos espirituales. Amigo, abra las Escrituras para que pueda abrir sus ojos y su corazón a la verdad de un Cristo resucitado y vivo y sentado a la diestra de su Padre en el cielo. ¿Tiene usted a Jesús resucitado y vivo en su corazón? ¿Tiene una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo? Si aún no la tiene, le invito a hacer esa decisión espiritual ahora mismo. Si ese es su deseo, ore conmigo la siguiente sencilla oración. Mi oración es solo para guiarle. Usted ore con sus propias palabras, pero ore sinceramente, seriamente. Querido Dios, vengo a ti reconociéndome pecador y perdido espiritualmente, y vengo a ti en busca de tu gracia, de tu misericordia. Sé que me amas y que quieres salvarme, y por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo para que Él, al sufrir lo que sufrió al morir en la cruz del Calvario, pagara con su muerte la enorme deuda de mis pecados. Señor Jesús, humanamente yo no entiendo esa clase de amor, pero lo acepto con profunda gratitud, y por eso te invito para que vengas a morar en mi corazón como mi Salvador y mi Señor, y tomes el control de mi vida. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Ellos esperaban a un Mesías político, un Jesús que viniera a redimir a Israel del dominio romano, y eso no había sucedido. Claramente lo dijeron en el verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. En otras palabras,
Ellos esperaban un Mesías político, un rey. ¿Y qué es lo que le había pasado a este rey de los judíos? Tuvo clavos por cetro, una cruz como trono, y su reino estaba confinado a los límites de su tumba. ¿Qué le sucedió a su reino? Los profetas habían profetizado el reino, los poetas habían descrito ese reino, los ángeles habían anunciado ese reino, y Jesús mismo predicó acerca de ese reino, y los judíos decían: ¡eso es maravilloso! ¡El Mesías está aquí! ¡Israel será redimido! Pero tal cosa no sucedió. El asunto es que los judíos en general no sabían el resto de la historia. Solo sabían una partecita de la misma. No entendieron que Jesús estaba convirtiendo el Calvario en Pascua. No entendieron que Pentecostés estaba próximo. Exactamente como nosotros, que no entendemos nada cuando estamos agonizando en nuestro propio Getsemaní o sufriendo nuestro propio Calvario. No entendemos que Jesús puede transformar nuestros lamentos en aleluyas y nuestras lágrimas en perlas. Y no entendemos porque solo conocemos o solo vemos una parte de la historia. Recuerdo que cuando era muy pequeño, ni siquiera estaba en la escuela, huí de mi casa. Pero recuerdo el incidente como si hubiera ocurrido ayer. Entré en la cocina en donde mi mamá estaba haciendo un rico pastel de manzanas y me quedé allí hasta que ella sacó el pastel del horno. Nunca me he sentido más enojado y desilusionado en mi vida, porque no había tal pastel de manzanas. Lo único que había era harina amasada, y ese momento pensé que mi mamá se había vuelto loca. Y tan disgustado estuve que decidí huir de la casa. Así que salí dando un portazo y caminé unos 100 metros, murmurando yo no sé ni qué. Y de pronto me encuentro en una parte del vecindario que no conocía, y asustadísimo, regresé corriendo a casa. En donde mi mamá me explicó que lo que había visto era solo la primera parte de la preparación del pastel de manzanas. ¿Se da cuenta? Yo actué como actué porque no conocía el resto de la historia. Los discípulos en el camino de Emaús fueron así, estaban tristes, y su tristeza estaba enraizada en un malentendido y en incredulidad. Jesús les llamó insensatos. ¿Por qué? Porque ellos creyeron solo una parte de lo que los profetas habían dicho, no lo habían entendido todo. Por eso aquí tenemos un ejemplo de lo que podríamos llamar desánimo o un corazón confundido. Escúcheme, cuando no entendemos la palabra de Dios, eso puede desanimarnos. Y conozco a muchos cristianos desanimados sencillamente porque no entienden las Escrituras y no creen todo lo que los profetas han dicho, especialmente acerca de Jesús. En segundo lugar, tenemos el descubrimiento de un corazón desafiado. Esos dos discípulos estaban desanimados, y Jesús se unió a ellos para desafiarles con la palabra de Dios. Ahora notemos lo que hizo Jesús. Primero les buscó, de acuerdo a lo que dice Lucas 24:15. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Debo reconocer que Él ha hecho eso conmigo muchas veces. Y estoy casi seguro que esa será también su experiencia con algunos de ustedes, ¿verdad? Segundo, Él se acercó a ellos no para condenarles o censurarles por su desánimo o incredulidad, sino para enseñarles la palabra y para consolarles. De la misma forma Jesús nos busca cuando estamos perdidos. Pero no es que nosotros le buscamos, sino que Él nos busca porque nos ama. Los discípulos rumbo a Emaús evidentemente eran creyentes, aunque dudosos y desanimados.
Si Jesús nos busca siendo aún pecadores, de seguro que nos buscará cuando, siendo salvos, nos apartamos de Él. Y cada cristiano que se ha desanimado y ha dudado y se ha sentido confundido, se ha encontrado con Jesús, porque Él le ha estado buscando. Tercero, Jesús les enseñó. Se juntó con ellos, aunque ellos evidentemente no le reconocieron. Y yo personalmente me alegro de que Jesús lo hiciera así, porque eso es evidencia de que Jesús jamás ha perdido ni una sola de sus ovejas. En Juan 17:12 leemos las palabras de Jesús: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre, y ninguno de ellos se perdió. Y les enseñó al citar las Escrituras y abrir sus ojos espirituales. Veamos Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como quien iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. El verso 32 registra un comentario importantísimo de los discípulos. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Para Jesús no solo fue suficiente el enseñarles las Escrituras, sino que, como lo vimos en el verso 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Hay dos cosas que el Señor abre para nosotros cuando estamos confundidos y desanimados: las Escrituras y nuestros ojos espirituales. Y ambas cosas son absolutamente necesarias. La luz sin tener vista no es buena. La vista sin tener luz tampoco es buena. ¿Por qué Dios dispuso que ellos, los discípulos, no reconocieran a Jesús? Evidentemente, en su cuerpo resucitado, algo había cambiado, porque antes le reconocieron. Habían hablado con él, caminado con él y habían visto, y sin embargo, yendo hacia Emaús, no le reconocieron. Veamos lo que dice el verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Ahora, eso no necesariamente significa que su forma física hubiera cambiado, pero algo les había pasado a ellos, sus discípulos. De alguna manera Dios distorsionó la visión de ellos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué sencillamente Jesús no les dijo: mire, soy yo, aquí estoy? Bien, pongamos esto en la perspectiva correcta. Jesús se está preparando para ir al cielo. Y Él está haciendo ahora lo mismo que usted y yo necesitamos. No tenemos ni vemos a Jesús en forma física, pero sí tenemos la palabra de Dios. Jesús no está poniendo nuestra dependencia en su presencia física, sino en la palabra de Dios. Entonces, como ahora, abre y nos declara las Escrituras y lo que los profetas por medio de ellas nos dicen. Abre nuestros ojos para que le veamos no carnal o físicamente, sino que le veamos por medio del Espíritu Santo en la palabra de Dios. ¿Por qué lo hizo? Esta es una transición. Va de regreso al cielo dejando la tierra. Y es la palabra de Dios la que hoy tenemos para conocer a Jesús y para que Cristo sea real para nosotros. Es muy significativo que es su palabra y no un sentido físico lo que le hizo realidad para ellos. Ellos no dijeron: oh sí, le reconocimos, fue Él una realidad.
No, ¿qué es lo que dijeron? Le reconocimos porque Él abrió las Escrituras para nosotros. ¿Lo ve? Por eso le reconocieron por medio de las Escrituras. Pero Jesús también les desafió con la palabra de Dios. ¿Y cómo les desafió? Prácticamente les dio un sermón. Y el método fue abrir las Escrituras y abrirles los ojos. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les descifraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Aquí, al decir Moisés y los profetas, hace referencia a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es el significado de todo esto? Que Jesús no solo está en algunas porciones de las Escrituras, sino que todas las Escrituras dicen cosas concernientes a Él. Recuerde que el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Así que Jesús comenzó con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y continuó con Moisés y los profetas. ¿Por qué? Porque las Escrituras hablan de las cosas pertinentes a Jesús. Mi amigo, si usted lee la Biblia y no encuentra a Jesús, es que no le está buscando. Porque Él está ahí. Bien podría decirse que Él se encuentra en cada página de las Escrituras. Está en las profecías, está en los preceptos, está en las parábolas. Y esto es tan cierto que Él mismo desafió a la gente de su tiempo al decirles: escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. He predicado de la Biblia por largo tiempo como para saber que es un libro extraordinario, sobre todo cuando se encuentra con Jesús, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. De paso, permítame decirle que no hay verdadero gozo sin Jesús, y que Él es lo único que necesita nuestra alma. Dios nos ha hecho de tal manera que nunca experimentaremos genuino gozo a menos que tengamos a Jesús en nuestro corazón. Y usted puede encontrar a Jesús solo en las Escrituras. Mucha gente, aún creyentes, leen diaria y religiosamente el horóscopo, pero no leen ni siquiera un versículo de la Biblia. Y eso, mi estimado amigo, es espiritualmente trágico. Bien, Jesús camina con los 2 discípulos rumbo a Emaús, una caminata de aproximadamente 11 o 12 kilómetros. ¿Cuánto tiempo requiere caminar esos kilómetros? Bueno, eso depende de a qué velocidad se camine. Pero un tiempo promedio sería un par de horas. Así que esos 2 discípulos tuvieron una conferencia bíblica de 2 horas, teniendo por maestro al mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo le hubiera gustado a usted una experiencia semejante? Bueno, a mí me hubiera fascinado. ¿A usted no le hubiera complacido el grabar esas enseñanzas de Jesús? Imagínese, comenzando con Génesis, recorriendo el Antiguo Testamento y encontrando a cada momento a Jesús, el Mesías. Note que mientras caminaba con ellos, Jesús no les dijo: mírenme, soy yo, el Mesías prometido. Pero este mismo momento Él quiere revelarse a usted. Lo está haciendo por medio de este mensaje.